Buenos días, estimados estudiantes, y bienvenidos a la tercera clase del curso de Microeconomía 3. En esta clase los objetivos serán comprender la solución al modelo de Cournot, que ya habíamos revisado en la clase anterior, pero vamos a profundizar un poco en el tema. Y esto implica analizar el modelo en una manera general, y también vamos a estudiar la versión básica del modelo de Bertrand. Simplemente una versión sencilla, sobre la cual profundizaremos en la clase siguiente. Voy a hacer una pequeña revisión de la parte final de la clase anterior y luego continuaré con los temas nuevos. Al final de la clase anterior habíamos dicho que vamos a aplicar teoría de juegos, específicamente lo aprendido en cuanto a juegos estáticos de información completa, a temas de organización industrial, y en particular íbamos a analizar oligopolios. Y también habíamos dicho que, a diferencia de un modelo de competencia perfecta, dentro de estas aplicaciones no asumiremos que las empresas son tomadoras de precios. De hecho, la parte clave de estos modelos es que asumimos que estas firmas toman decisiones estratégicas. Esto quiere decir que el beneficio o utilidad de una firma depende de las acciones de las otras firmas. De manera particular vamos a estudiar duopolios, y en este caso simplemente lo que queremos decir es que el beneficio o utilidad de la primera firma, por ejemplo, depende de las acciones de la segunda firma y viceversa. Rápidamente voy a revisar lo que habíamos dicho del modelo de Cournot. Un duopolio: estas dos firmas buscan maximizar sus ganancias, definidas como los ingresos menos los costos. Vamos a definir o a denominar a las cantidades producidas por cada firma como Q1 y Q2, Q minúscula 1 y Q minúscula 2. Vamos a asumir que QI, es decir, cualquiera de estas dos firmas o de la producción de estas firmas, es continuamente divisible y no existe una producción negativa, es decir, será mayor o igual a 0. Además, vamos a asumir una función de demanda lineal que va a ser igual a A, una constante, menos Q mayúscula, que será la producción total en el mercado, siempre y cuando Q sea menor que A, o la demanda será igual a 0 en caso contrario. Además, nótese que hemos asumido que la pendiente de esta función lineal es 1. Como había dicho, la Q mayúscula va a ser la suma de las dos producciones. Además, vamos a asumir que la función de costos no tiene costos fijos y que el costo marginal es constante. Vamos a asumir además que estos dos parámetros que tenemos, C y A, el costo marginal va a ser menor al intercepto de la función de demanda. Además, asumimos que estas firmas deciden cuánto producir simultáneamente y las funciones de ganancia son conocimiento común. Es decir, según lo que hemos ya aprendido, este es un juego estático de información completo. También habíamos dicho en la clase anterior que es útil definir a este juego, a este modelo de Cournot, en su forma normal, volviendo a la notación y definiciones de las que habíamos usado en teoría de juegos. Y habíamos dicho que esta forma normal tiene tres componentes, que son jugadores, estrategias y funciones de pagos. En este caso, sencillamente, los jugadores son las dos firmas, firma 1 y firma 2. Las estrategias serán las cantidades producidas por cada una de estas firmas. Recuerden que habíamos denominado S mayúscula I como el conjunto de estrategias del jugador I. Y en este caso, este conjunto va a ser continuo y va a ser mayor o igual a 0, y podría bien teóricamente llegar a ser hasta infinito. Sin embargo, debido a la función que tenemos de que habíamos definido que la función de demanda, o que el precio iba a ser igual a 0 si Q era mayor o igual a A, las firmas no van a producir una cantidad mayor a QI mayor a A.
es decir, las firmas no producirán una cantidad mayor a esta constante de la que habíamos hablado, ¿no es cierto? De otro modo el precio sería negativo. También habíamos definido que la función de pagos iba a ser simplemente la función de ganancia, como ya habíamos dicho, simplemente los ingresos menos costos. El primer término de esta función serían los ingresos y el segundo término serán los costos. Simplemente aquí lo que hicimos la clase anterior fue reemplazar lo que es esta función inversa de demanda, que era esta función lineal que habíamos definido. Además, para aplicar los conocimientos de teoría de juegos en este caso, habíamos recordado que una pareja de estrategias, en este caso es un equilibrio de Nash, si cada uno de los jugadores y escoge una si para cada uno de los jugadores la estrategia escogida es la mejor respuesta, ¿verdad? Ese es el concepto que habíamos definido para el equilibrio de Nash. Por ende, ese y estrella, que va a ser la estrategia que resuelve este problema, resolverá el siguiente problema, ¿no es cierto? Simplemente es maximizar el beneficio de la empresa o a gente, y en este caso a la empresa, y condicional en que la otra empresa ya está en equilibrio, ¿verdad? Ahora, en el caso del equilibrio de Cournot, el par QI estrella y QJ estrella va a ser un equilibrio de Nash si resuelve el siguiente problema de optimización. En este caso les quiero pedir disculpas, aquí había un error en la clase anterior. Estos slides van a ser corregidos oportunamente y les indicaré cuál sea la versión final, incluso si ustedes encuentran otro error. El error consiste en que las inecuaciones las inecuaciones estaban en sentido contrario. Simplemente lo que había dicho en los slides anteriores es que QI iba a ser menor que 0 y mayor que infinito, cuando tenía que ser simplemente lo contrario. Entonces les pido que en sus notas ajusten eso. Naturalmente QI, como habíamos dicho, va a ser mayor o igual que 0, pero menor que infinito. Simplemente vamos a maximizar a nuestra función objetivo, que va a ser la que ya habíamos definido anteriormente, ¿verdad? Habíamos dicho, bajo estas condiciones que habíamos impuesto sobre este ejemplo del modelo de Cournot, bajo estas condiciones, para resolver este problema de maximización, las condiciones de primera orden para cada firma son necesarias y suficientes, en este caso particular, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho es que para obtener estas condiciones de primera orden, lo que necesitamos es tomar la derivada parcial con respecto a la producción de la empresa e igualar esto a 0, y posteriormente resolver lo que nos había dado la función de mejor respuesta para la empresa I, ¿verdad? Una función bastante sencilla. También sabemos que este es un juego simétrico. Básicamente la función de demanda es la misma, la función de costos es la misma, entonces este es un juego simétrico, y por ende podemos sencillamente encontrar la solución, en primer lugar las funciones de respuesta para la primera empresa y la segunda empresa, y luego resolviendo este sistema de ecuaciones tendríamos la solución o el equilibrio de Nash, en este caso, que es que cada empresa va a producir una cantidad igual a A menos C, todo dividido para 3. Esto que acabamos de hacer simplemente es álgebra. Implica que en el equilibrio de Nash, las funciones de respuesta, ¿verdad? QI y QJ, se van a cruzar, básicamente. Resolver esto es encontrar el punto el punto de intersección entre estas funciones de respuesta. Ese será el equilibrio. Matemáticamente, simplemente lo que estamos haciendo es encontrar la solución a este sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Pero estos dos conceptos son equivalentes. Ahora, hablemos un poco de la intuición en términos económicos de lo que hemos encontrado. Primero,
Recordemos que hemos obtenido las funciones de mejor respuesta de cada firma al resolver estas condiciones de primer orden, ¿no es cierto? Además, habíamos definido que la función objetivo es la ganancia de cada empresa. Ahora sí, en términos generales, sin asumir por un momento esta función de demanda lineal de la que habíamos hablado, o una función de costos sin costos fijos y con costo marginal constante e igual para las dos firmas. Si no consideramos esos supuestos, esta sería la forma general de la condición de primer orden para la empresa I, ¿verdad? Entonces esta condición implicará que esta será igual al precio menos el costo marginal, menos este tercer término que representa el efecto de la unidad extra en la rentabilidad de las unidades inframarginales. Entonces, básicamente, los dos primeros términos de esta condición de primer orden van a representar la rentabilidad marginal, que es igual a la diferencia entre el precio de la última unidad que se venda, menos el costo marginal. Sin embargo, como estamos hablando de un mercado que no es perfectamente competitivo, una producción extra va a afectar la rentabilidad de las unidades intramarginales, ¿no es cierto? Esta producción extra implica que una reducción en el precio, ¿verdad? Y eso es cierto porque vamos a asumir que la función de demanda tiene una pendiente negativa, ¿no es cierto? Que es lo que básicamente eh, aprendemos en cursos básicos de economía. También recuerden que en este modelo no estamos permitiendo que exista una discriminación de precios, es decir, va a haber un precio único en el mercado, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Eh, Tomando en cuenta estos dos supuestos, ¿verdad? Que ya había dicho. El primero es que existe un solo precio en el mercado, no hay discriminación de precios. Y además asumimos que la función de demanda tiene pendiente negativa, por ende la primera derivada del precio, representada como P', va a ser negativa. Esto implica que cada unidad extra producida va a afectar negativamente el precio en el mercado y por ende va a afectar negativamente a las ganancias de la empresa, ¿verdad? Ahora, la expresión anterior, si ustedes se acuerdan de sus cursos básicos de microeconomía, en la expresión anterior no incluye el tercer término en el caso de competencia perfecta, ¿verdad? En el caso de competencia perfecta, lo que ustedes van a hacer para resolver en un modelo sencillo será encontrar el nivel de producción en el cual el costo marginal es igual al precio, ¿verdad? Ahora lo que estamos haciendo en términos más sencillos, no matemáticos, sería que estamos encontrando el nivel de producción en donde el, el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y en ese sentido, el ingreso marginal, como ustedes saben, no va a ser únicamente el precio, sino que también va a incluir este tercer término, ¿no es cierto? Que se da porque la producción de la empresa ahora puede afectar al precio del mercado. Si ustedes también se recordarán de sus clases anteriores que en el caso de un monopolio, Q minúscula I en el tercer término va a ser la producción de la industria. Es decir, cuando una empresa es la única en el mercado, ¿cierto? Va a ser la única que va a poder afectar este término, ¿verdad? En este caso, en el caso del duopolio, serán dos las firmas que afectarán el tercer término. Y continuando con la intuición del modelo de Cournot, sabemos que cuando la empresa I escoge su producción, va a tomar en cuenta el efecto adverso en la reducción sobre su beneficio, pero no sobre el beneficio de la industria. Es decir, porque tenemos claro cuál es la función objetivo de esta empresa, ¿no es cierto? Y ese objetivo no es la maximización de las ganancias de la industria, pero únicamente la maximización de las ganancias de esta empresa en particular. Esto implica que cada empresa tenderá a elegir una cantidad que será la óptima para la industria, ¿no es cierto?
digamos, aquí también hay un error. Esto implicaría que si esta empresa quisiera ser un monopolio, ¿no es cierto? Y en ese caso quisiera tener la libertad de escoger una cantidad que sea la óptima para el caso de la industria. ¿Pero por qué para la industria? Porque es la única empresa que produce en el mercado, ¿no es cierto? Y recordemos que esa cantidad sería la elegida por el monopolio. Lo anterior sugiere, y sin hacer una demostración formal, sugiere que el equilibrio de Cournot se encuentra entre el de competencia perfecta y el de monopolio. Y bajo condiciones generales esto va a ser cierto. Lo que vamos a tener es que el precio de competencia perfecta será el menor entre estas reducciones, el precio de monopolio será el más alto y el precio de Cournot estará en la mitad. En cuanto a la producción, en el mercado tendremos que la producción del monopolio será la mínima, la producción en competencia perfecta será la máxima y en Cournot estará en un nivel intermedio. Ahora, continuando o volviendo hacia el uso de teoría de juegos en el modelo de Cournot, y más allá de la maximización que hemos hecho, deberíamos preguntarnos en términos generales si este equilibrio que hemos encontrado es un equilibrio de Nash. Y lo que tenemos que hacer es simplemente verificar si las empresas tienen incentivos a abandonar este equilibrio, ¿cierto? Si la respuesta es sí, simplemente será que el equilibrio que encontramos o la solución que encontramos no es un equilibrio de Nash, ¿no es cierto? Como había dicho antes, cada empresa quiere ser un monopolio, ¿verdad? Y si volvemos a nuestro ejemplo original con demanda lineal, vamos a tener que la ganancia de cada firma, que es simplemente el precio eh, por la cantidad producida por esta firma menos el costo marginal por la cantidad producida por esta firma. Y si volvemos a la solución que encontramos resolviendo el modelo, que simplemente la producción sería igual a menos C sobre 3. Si reemplazamos ese nivel dentro de tres términos en esta expresión, sería en el primer término, va a entrar dos veces, ¿no es cierto? Recuerden que Q mayúscula es igual a QI más QJ, entonces QI estará aquí. También QI estará cuando multiplica el precio y además cuando multiplica el costo marginal. Si ustedes hacen la matemática, van a encontrar que ese beneficio que obtiene una empresa siguiendo o permaneciendo en el equilibrio de Nash va a ser igual a un noveno de A menos C al cuadrado. Así que ustedes les invito a que por favor hagan el álgebra y encuentren estos valores por ustedes mismos. Ahora, si cada empresa pudiera ser un monopolio, produciría la cantidad óptima que habíamos dicho, ¿cierto? La cantidad óptima en el caso del monopolio va a ser un medio de A menos C. Recuerden que la cantidad de Cournot es igual a un tercio de A menos C, pero eso es para cada empresa, por ende en el mercado la producción será 2/3 de A menos C, naturalmente, ¿no es cierto? Y ahora, asumiendo que existe esta cantidad, en el caso de que una sola empresa estuviera en el mercado, el beneficio sería de un cuarto de A menos C al cuadrado. Una vez más les invito a que hagan el álgebra y encuentren estos valores. Naturalmente ustedes verán que en el caso de que la empresa hipotéticamente exista una sola empresa en el mercado obtendría estos beneficios. Entonces, dado que eso es cierto, ¿no es cierto? Ustedes podrían fácilmente demostrar que el beneficio para cada empresa, si el beneficio para cada empresa en Cournot es igual a un noveno de esta expresión, el beneficio de la industria sería 2/9 de esta expresión, lo que es menos que un cuarto de la misma expresión, ¿verdad? Entonces las ganancias agregadas serían maximizadas si cada firma produce la mitad de la producción óptima del monopolio, ¿verdad? Simplemente un octavo en lugar de un noveno. Es decir, ellas deberían producir menos, básicamente, ¿no es cierto?
¿Por qué decimos que en primer lugar que esta situación no es un equilibrio de Nash, ¿no es cierto? Que sería que las dos empresas se pongan de acuerdo, que se dividan el mercado, que cada una produzca la mitad de la solución óptima de un monopolio y obtengan mayores beneficios. Como había dicho, esto no es un equilibrio de Nash, porque las empresas tienen incentivos a desviarse. Recuerden que este es un juego estático, es decir, no hay un periodo futuro, ¿no es cierto? Si una empresa decide producir más o menos que la cantidad óptima, ¿no es cierto? No hay oportunidad para que la otra empresa tome una represalia. En ese sentido, las decisiones se toman una sola vez y por ende no hay espacio para una negociación, ¿verdad? Entonces, digamos que la empresa J, supongamos que la empresa J produce la mitad de la cantidad óptima del monopolio, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál es la mejor respuesta de la empresa I? ¿No es cierto? Para responder esto, nos podríamos dirigir simplemente a la función de mejor respuesta encontrada anteriormente, ¿no es cierto? Que la encontramos aquí, ¿verdad? Esto va a ser igual a 1 medio de A menos C menos la cantidad producida por la otra empresa. Si asumimos que la cantidad producida por la otra empresa va a ser igual a la mitad de la producción óptima del monopolio, y resolviendo, vamos a obtener que la mejor respuesta va a ser igual a 1/8 de A menos C, lo cual es diferente a la mitad de la producción del monopolio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La mitad de la producción del monopolio era 1/4, como habíamos dicho, 1/4 de A menos C. La mejor respuesta a esa producción es 1/8 de A menos C. Por ende, si una empresa se encuentra en un equilibrio de Nash, tendrá incentivo, si una empresa se encuentra en esta situación en la cual se produce la mitad de la producción óptima del monopolio, esta empresa tendrá incentivos a desviarse, ¿no es cierto? Y las empresas saben eso y por ende las dos se desviarán. Por ende, la producción igual a la mitad del óptimo de un monopolio no es un equilibrio de Nash, ¿no es cierto? Por otro lado, usando la función de mejor respuesta, podemos verificar que la solución de Cournot es un equilibrio de Nash, pues las empresas no tienen incentivos a moverse del equilibrio, ¿no es cierto? Y ustedes pueden verificar eso usando la función de mejor respuesta. En términos matemáticos esto simplemente es obvio, pero en términos de teoría de juegos vale la pena verificar. Y por ende, el hecho de que no hayan estos incentivos de moverse implica que estamos en equilibrio y este es un equilibrio de Nash. Ahora, hasta ahora hemos presentado el modelo de Cournot en una versión simple, en la cual asumimos una demanda lineal y costos marginales constantes e iguales a las dos firmas, además de no tener costos fijos, ¿no es cierto? Como habíamos dicho antes, la función general o la forma general de esta función de ganancias simplemente es igual a los ingresos menos los costos, que podrían tomar una forma diferente a la lineal. Ahora, en la presentación general de este modelo vamos a todavía suponer que cada empresa maximiza esta función objetivo, ¿no es cierto? Y ahora, hablando en términos generales, si asumimos que esta función es estrictamente cóncava y 2 veces derivable, entonces las condiciones de primer orden nos dan la mejor respuesta de cada empresa. Estas condiciones de las que hablo se cumplen cuando la demanda es lineal y los costos marginales son constantes, que es básicamente lo que habíamos asumido anteriormente. Esto siempre y cuando los costos marginales no sean demasiado altos. En nuestro ejemplo eso implica que el costo marginal es menor al intercepto de la inversa de la función de demanda, ¿no es cierto? Y esa es básicamente la función o la forma general que puede tomar este modelo. Además, también podríamos extender el modelo a más de 2 firmas. Por ejemplo, extenderlo a 3 firmas no sería
no sería complicado. Básicamente el principal cambio que tenemos aquí es que Q mayúscula, que la definimos anteriormente, no va a ser igual solamente a Q1 más Q2, pero en este caso va a ser igual a Q1 más Q2 más Q3, ¿no es cierto? Y eso deberá tomarse en cuenta cuando se tomen las condiciones de primer orden. Pero básicamente la estructura de la solución es la misma. Ahora, a medida que el número de empresas aumenta, el equilibrio de Cournot se acerca al modelo de competencia perfecta, ¿no es cierto? El caso contrario es obvio, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto. Si pasamos de dos empresas a una empresa, es decir, a un monopolio, vamos a obtener la solución del monopolio, ¿no es cierto? En una competencia en precios que nos lleva a una firma sería un monopolio simplemente. Perdón, una competencia en cantidades. Pero por otro lado, a medida que el número de empresas aumenta, el equilibrio de Cournot se va a acercar al de competencia perfecta. De hecho, cuando el número de empresas tiende al infinito, el precio de mercado va a tender hacia el precio competitivo. Y esta es una de las ventajas que un poco hace que el modelo de Cournot sea atractivo para analizar, al menos teóricamente, mercados, porque esto es algo que generalmente ocurre y esperamos, ¿no es cierto? Nuestra intuición nos dice que mientras más empresas existan en el mercado, el mercado será más competitivo y por ende los precios también serán más competitivos, a pesar de que esta circunstancia no necesariamente es cierta en todos los casos. De hecho, vamos a ver más adelante, seguramente no en esta clase, pero en un modelo especial y particular, o una de las versiones del modelo de Bertrand que tiene competencia de precios, veremos que simplemente el tener dos empresas en el mercado es suficiente para que el mercado sea competitivo. Pero eso va a ser parte de otra clase. Bueno, de hecho vamos a empezar a hablar del modelo de Bertrand, pero una versión un poco diferente. Entonces, ahora vamos a pasar al modelo de Bertrand. Recuerden que todavía estamos hablando de aplicaciones de juegos estáticos. Y ahora en este modelo, como había dicho, vamos a asumir que las empresas compiten en precios. Recuerden que en el modelo de Cournot habíamos dicho que las empresas deciden cuánto producir. Ahora las empresas van a decidir los precios de sus productos, ¿no es cierto? Vamos a asumir que también tenemos dos empresas, igual al modelo simple de Cournot. Y vamos a considerar el caso de productos diferenciados, ¿no es cierto? También podríamos usar un modelo en el que los productos son homogéneos. Y de hecho lo haremos en la clase siguiente seguramente. Esa va a ser la principal diferencia entre el modelo de Bertrand y Cournot, que van a ser las estrategias que tengan las empresas, ¿verdad? Por un lado, las estrategias son decidir cuánto producir. Por otro lado, la estrategia en el caso de Bertrand es decidir el precio en el mercado. Lo que vamos a asumir es que la cantidad demandada de la firma I es una función lineal de los precios de las dos empresas, ¿no es cierto? Y esta también va a ser obviamente una diferencia con respecto al modelo de Cournot. Ahora asumimos que la cantidad demandada de la empresa I va a ser A menos el precio de I más B por el precio de la otra empresa, ¿no es cierto? Donde vamos a asumir que B va a ser positivo, lo que implica que el producto de la firma I es un sustituto del producto de la firma J, ¿no es cierto? En el modelo de Bertrand, o al menos en esta versión del modelo de Bertrand, al igual que en la versión simple que estudiamos del modelo de Cournot, asumimos que no existen costos fijos y que los costos marginales son constantes e iguales a C minúscula, con C minúscula menor que A. A, que en este caso va a ser igual el intercepto, ¿no es cierto? Pero en este caso es de la función de demanda y no de la demanda inversa. Además, vamos a asumir que las firmas eligen precios simultáneamente y que las funciones de pago, es decir, estas funciones, QI y QJ, son de conocimiento común.
Es decir, volvemos a tener una aplicación de un juego estático con información completa. Al igual que con el modelo de Cournot, vamos a definir este juego en su forma normal. Los jugadores serán nuevamente la firma 1 y la firma 2. Las estrategias, como habíamos dicho, son los precios fijados por cada firma, P1 y P2. A diferencia del modelo de Cournot, donde habíamos dicho que las estrategias son decidir cuánto producir, vamos también a definir, o esto implica que el conjunto de estrategias posibles para cada firma no podrán ser negativos, ¿no es cierto? La función de pagos continuará siendo la función de ganancia. Naturalmente, esta va a tomar una forma distinta a lo que habíamos visto anteriormente, debido a que ahora tenemos una función de demanda que es una función de los precios. Anteriormente habíamos tenido una función de precios que era una función de las cantidades, ¿no es cierto? Simplemente al reemplazar, lo que vamos a hacer ahora, perdón, es que la ganancia va a ser igual a la cantidad demandada de esta firma multiplicada por la diferencia entre el precio y el costo marginal, ¿no es cierto? Es decir, cuánto dinero va a hacer esta firma por cada unidad que venda multiplicado por el número de unidades que se venden en el mercado. Si esto reemplazamos, simplemente obtendremos, si reemplazamos la función de QI que habíamos definido, simplemente obtendremos esta función de pagos. De nuevo, recordemos que el equilibrio de Nash, o que un par de estrategias son equilibrio de Nash, los jugadores, si esta estrategia va a ser la mejor respuesta de estos jugadores. Y en el caso del Bertrand, el par PI estrella y PJ estrella de un equilibrio de Nash si resuelve este problema de maximización, ¿no es cierto? De nuevo va a ser, el objetivo será maximizar la ganancia, ¿no es cierto? Y simplemente ahora estamos usando la función de ganancia respectiva que habíamos definido en este slide. Ahora, si tomamos esta función, ¿no es cierto? Y tomamos las condiciones de primer orden, al igual que habíamos hecho anteriormente, y les invito a que verifiquen estos pasos, vamos a encontrar que la solución de la firma I a esta optimización va a ser que el precio I será un medio de A menos B PJ estrella más C, ¿cierto? Y como ustedes sabrán reconocer, este es un juego simétrico, ¿verdad? Por ende, simplemente vamos a encontrar que el precio 1 o la mejor respuesta de la empresa 1 será igual simplemente a un medio de A menos B P2 estrella más C. Mientras tanto, P2 estrella será igual a un medio de A más B P1 estrella más C. Y de nuevo, al igual que habíamos hecho en el caso del modelo de Cournot, podremos encontrar el equilibrio de Nash en este juego simplemente como la solución de este sistema de ecuaciones, que en el caso, al igual que el modelo de Cournot, va a representar también el punto en el cual las funciones de respuesta se intersecten, ¿no es cierto? Al igual que hicimos en la clase anterior, en la que habíamos definido el modelo simple del modelo de Cournot y luego hablamos un poco de la intuición, lo mismo vamos a hacer en el caso del modelo de Bertrand. Simplemente en esta clase hemos introducido su versión más sencilla, y en la siguiente clase, vamos a hablar un poquito más a profundidad de este modelo y algunas extensiones del mismo. Vamos a un poco a comparar también el modelo de Bertrand y Cournot. Y posteriormente, una vez que cerremos eso, me parece que nos detendremos un poco en cuanto a las aplicaciones de los juegos estáticos de información completa, y pasaremos a discutir en primer lugar la teoría de los juegos dinámicos con información completa, y luego
y luego las aplicaciones de los mismos a la organización industrial. En este punto también quiero recordarles que el día 27 de mayo, el día miércoles 27 de mayo, estaré ya en la ciudad de Guayaquil, por ende en la clase del jueves de la próxima semana, que sería el 28, si no me equivoco. Ya tendríamos una clase normal, una clase tradicional en la cual tendré el gusto de conocerlos. Me preocupa un poco que hasta ahora no he tenido ninguna comunicación de su parte, y digo que me preocupa porque no tengo ningún tipo de interacción o de comentario de parte suya que me permita mejorar la clase o ajustarme a las necesidades de los estudiantes, por lo cual les vuelvo a pedir que si son muy amables me envíen sus comentarios, especialmente me indiquen si el material que estamos viendo es muy complejo, muy básico, si estamos cubriendo demasiado material por cada clase o poco material por cada clase. Yo he hablado con sus profesores, pero siempre, sus profesores anteriores, pero siempre es bueno tener la opinión de los estudiantes. Obviamente no es su obligación enviar estos correos, pero lo apreciaría mucho si lo hacen. Y por otro lado, les quiero recalcar que toda la información que sea o las clases que se han dado a través de estos videos forman parte de las evaluaciones que ustedes tendrán. Por ende, es su responsabilidad estudiar estos videos y obviamente en el caso de que algo no esté claro, preguntarme a tiempo antes de que cubramos más material y luego se vuelva más complejo. Esa es una recomendación que les hago. Lo que tengo planificado hacer en la próxima semana, una vez que esté en Guayaquil y reunirme con ustedes, es ojalá al menos en ese momento saber un poco cuál es su opinión de la clase y luego si es necesario ajustarla un poco, pero no mucho después de esa semana vamos a tener ya una primera evaluación. Por ende les recomiendo que no se retrasen. Obviamente si en el caso de tener una evaluación se anunciará con la antelación del caso. Bueno, sin más me voy a despedir. Y bueno, de nuevo insistirles que si existe algún comentario o alguna pregunta en particular me la hagan llegar a través del correo electrónico. Que tengan un buen día y bueno, un gusto de nuevo poder compartir con ustedes esta clase.